Hola, me llamo Nara Sánchez y en esta ocasión les voy a presentar algunos conceptos avanzados sobre la materia de operaciones de transferencia de color, concentrándonos en su mayor parte sobre las cosas que vimos de transferencia de calor en paredes compuestas. También vimos algunas tuberías, vimos también números adimensionales y el diseño de intercambiadores de calor y cómo la manera en que los diseñemos pues va a afectar las caídas de presión y algunas otras variables. Voy a empezar diciendo una pequeña justificación sobre por qué es importante la operación de transferencia de calor. Bueno, hay muchos conceptos esenciales, básicos para esta materia. Por ejemplo, en el caso de las paredes compuestas y la tubería, pues se utiliza en su mayor parte en procesos industriales para ver cuáles son los mejores aislantes, si vamos a utilizar varios, en qué orden debe ir cada uno de estos aislantes y qué grosor debe contener cada uno. Además, los intercambiadores de calor, pues también son muy usados para procesos térmicos que requieran un cambio de temperatura entre dos fluidos, pero que no se lleguen a tocar entre ellos porque se pueden contaminar. Entonces, como en estos casos se utiliza la transferencia de calor, pues es muy importante tanto en la industria y en algunos casos la utilizamos también en la vida cotidiana. Es por eso que a lo largo de este video vamos a estar recuperando algunos conocimientos que ya hemos aprendido previamente. Como una pequeña introducción, pues vamos a recordar algunas maneras en las que el calor se puede transferir. Las dos que más usamos pues son la convección y la conducción, aunque también existe la radiación, pero en este curso vimos solamente estas dos, convección y conducción. En el caso de la primera, ocurre solamente entre fluidos y la conducción, por otro lado, es cuando dos superficies sólidas entran en contacto. En estos dos casos, la transferencia de calor se hace desde la superficie o el fluido que tiene una mayor temperatura hacia el que tiene una menor temperatura. No se puede hacer al revés, solamente de mayor a menor temperatura. También otra cosa que volvemos a recordar son los números adimensionales. Los más utilizados para la transferencia de calor, aunque hay muchos, son el Reynolds, el Planck y el Mohs. Estos a su vez se relacionan unos con otros y sirven para poder hacer simulaciones o experimentos a un nivel laboratorio y luego escalarlas a un nivel industrial. Para eso sirven los números adimensionales. Además, a partir de este tema se empiezan a utilizar más las propiedades de los fluidos, por ejemplo, lo que son calores específicos, conductividades térmicas y también las simulaciones. Además, cuando sacamos estos tres números adimensionales primero, luego podemos despejar de uno de ellos el coeficiente de transferencia de calor, que aparece en la fórmula o es conocido como la H. También otro concepto muy importante es la diferencia de temperatura entre un fluido y las paredes de un tubo. Y en este caso es muy importante lo que es la media logarítmica de temperatura, mejor conocida como MLDT. Esto cuando lo combinamos con los conocimientos anteriores que hemos adquirido, pues nos permite verificar un porcentaje de error al cálculo de números adimensionales. Y finalmente, pues llegamos a la parte de intercambiadores, donde todos los conocimientos previos pues se unen y podemos sacar dos tipos de intercambiadores, los de doble tubo y de tubo y coraza. En el caso de los de doble tubo, vimos tres algoritmos diferentes que nos ayudan. Por ejemplo, está el de serie paralelo y también serie paralelo con corrección a la viscosidad. Vamos a pasar al desarrollo. Por ejemplo, en el caso de paredes compuestas y pérdida de calor en una tubería, a veces en la industria no podemos tener a la mano los datos de las temperaturas intermedias, ya sea de la pared o de las tuberías, sobre todo si son varias, no las podemos tomar con un termómetro. Entonces, algo que se puede hacer es suponer una temperatura y a partir de ahí calcular las temperaturas intermedias por medio de algunos cálculos donde se puede hacer también con tuberías. Es decir, aunque no tengamos las temperaturas de medio, si solamente tenemos la del principio y la del final,
porque pues puede ser difícil sacarlas, sí se puede aproximar una pérdida de calor y las temperaturas faltantes, así a lo mejor como algún grosor de un aislante que nos falte o la mejor combinación de los aislantes que tenemos. Como vemos en la siguiente tabla que se realizó para una tarea, pues se utilizaron diferentes escenarios para conocer las distintas temperaturas intermedias que se darían si cambiaran los espesores. Y también sacamos las conductividades térmicas que van variando de acuerdo a las simulaciones que pusimos. El aislante, si lo pusimos como 1, 2 y 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2 o 3, 2, 1. Entonces vemos cómo va variando de acuerdo a eso. Otra cosa de la que también hablamos pues fueron de los números adimensionales y en este caso hicimos algunas simulaciones sobre cómo va variando el número Reynolds a través de distintas temperaturas. Por ejemplo, podemos ver en la gráfica que en cuanto más aumentaba la temperatura, entonces mayor era el número de Reynolds. Al igual que nos dimos cuenta en este caso que si va aumentando el flujo del fluido, pues también afecta y aumenta el Reynolds un poco más. Esto pues es bastante importante en la industria porque nos permite ver a cierta temperatura qué potencia necesitamos de una bomba para que pueda mantener un flujo turbulento, que es lo que queremos, para que tenga un número de Reynolds alto. Además, el sacar estos tres números adimensionales, pues se puede ver en cada caso que el número adimensional Nusselt es directamente proporcional al H y al diámetro. Y si uno tiene un valor alto, pues los otros dos también van a tener un valor alto. Y si el valor de alguno de ellos es bajo, entonces va a influir a su vez en los otros dos. Por otro lado, si la entrada al flujo es turbulento en la simulación que hicimos en este caso, entonces la transferencia de calor pues también va a ser mayor. Además, vemos en la tabla que mientras más datos tengamos, pues mayor será el porcentaje de error en nuestros cálculos. Y es muy importante que cuando saquemos los datos de gráficos o tablas, que leemos como la capacidad calorífica, la viscosidad y la conductividad térmica, pues seamos lo más precisos posibles, porque de otro modo cuando en estos cálculos se realiza una matriz inversa, pues va a quedar indefinida. Entonces no nos van a dar cálculos coherentes. Y pues en el caso de la MLDT necesitamos sí un buen cálculo, ¿verdad? Porque esto nos va a decir si el intercambiador se prefiere hacer en contracorriente o en paralelo. Aunque con la mayoría de los cálculos que realizamos, notamos que la mayoría de las veces es mejor hacer un intercambiador en contracorriente. Aquí tenemos, como mencionaba, la diferencia entre los cálculos de la MLDT a contracorriente, flujo contracorriente que es el primero, y flujo en paralelo. Como podemos ver, a veces en flujo en paralelo nos da un error y eso no nos conviene. Por eso es que la mayoría de las veces se utiliza en un flujo contracorriente que normalmente da mejores resultados en los intercambiadores. Cambiando al tema de los intercambiadores de calor, bueno, lo primero es que en la mayoría de los casos siempre fue necesario poner el fluido con mayor gasto en el lado de mayor área para que así las presiones pues sean lo más bajas posibles. Si se pone al revés, entonces las caídas de presión pues son demasiado altas. Y otra cosa que es necesario en los intercambiadores de calor pues es el factor de obstrucción que puede soportar funcionando una buena capacidad conforme pasa el tiempo y pues las tuberías se ensucian. Como mencioné anteriormente, fueron tres algoritmos de doble tubo, uno en serie paralelo donde se hace corrección a la MLDT y aproximadamente la caída de presión disminuye un octavo y serie paralelo con corrección a viscosidad. De las tres, la última fue la más precisa y bueno, en este caso vemos una tabla de algunos resultados que nos dieron con intercambiadores de doble tubo. En el caso de los intercambiadores de tubo y coraza, pues solamente vimos un algoritmo, pero vimos que tienen varias variables de diseño. Por ejemplo, ya no se utilizan tubos IPS como veníamos utilizando anteriormente, sino que ahora se utilizan los BBWG. Y también se tienen dos arreglos de tubos en cuadrado y en triangular y espaciados entre estos tubos, ya que este intercambiador sí cuenta con un tubo muy grande y dentro de ese tubo varios tubos pequeños.
Entonces, normalmente estos intercambiadores, como ya son más grandes, pues se utilizan en un flujo de 100,000 para arriba y pues es más fácil que uno de estos intercambiadores cumpla con lo que nos piden de las caídas de precio. Bueno, para concluir, pues hemos visto varios conceptos acerca de la transferencia de calor. También vimos que los primeros conceptos fueron necesarios pues para poder llegar a la parte de intercambiadores de calor. Sin los básicos, pues no hubieran sido fácil entender por qué sucedían ciertas cosas o por qué arreglar los intercambiadores de cierta manera. Entonces, adquirir estos conocimientos pues aumenta el entendimiento que tenemos sobre los procesos de transferencia de calor y también el grado industrial, porque como ya vimos se utilizan en algunos de estos procesos los intercambiadores para calentar o enfriar fluidos y por eso es importante tener estos conocimientos. Muchas gracias por su atención.